Hola amigos y amigas, bienvenidos a Monje Más. Hoy tengo conmigo a David. Conocí a David a través de un blog que tiene que se llama Apuntes de un Budista y pues hoy lo voy a entrevistar y a ver pues qué puede compartir con nosotros David. Hola David, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien, perfecto. ¿A dónde te encuentras David? En Barranquilla, Colombia. Oh, qué bien. Pues como le estaba diciendo a las personas, te conocí a través de tu blog y pues leí y compartí uno de tus artículos que me gustó mucho, que era sobre el budismo y las drogas y pues cómo personas a veces quieren usar las drogas como un pretexto y me gustó mucho cómo articulaste a la posición y pues por eso me interesó entrevistarte hoy. Ok, sí, el blog es el trabajo base que estoy haciendo ahora mismo. Mm. Muy bien, y pues quiero comenzar de tu juventud, de tu niñez y adolescencia. ¿Puedes compartir con nosotros un poco sobre tus prácticas espirituales o religión, si tenías una, cuando estabas pues creciendo? Sí, claro. Yo nací y me crié en el centro del país, en una cultura católica, en una familia católica, ¿Mm? y tuve la instrucción básica del catolicismo. Sin embargo, no podría decir que alguna vez fui realmente creyente de la tradición cristiana. Es decir, yo me manejé dentro de la fe cristiana, pero de una manera básica y elemental. Y cuando fui creciendo, pues fui interpretando el cristianismo como más parte como de la cultura, pero no algo así de una manera personal. Lo que te quiero decir es que básicamente yo he sido ateo toda la vida. Entonces la figura de Dios nunca tuvo un peso, una solidez o una importancia vital en el sentido de existencia como el cristiano promedio, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, mmm, puedo decir que tuve algunas curiosidades por parte de mis abuelos, que eran muy creyentes. Mi abuelo también manejaba unos contextos espirituales un poco más trascendentales o profundos. Conoció a los masones, fue Rosacruz, conocía de metafísica y tenía una biblioteca genial, una biblioteca excelente que alcancé a rescatar algunos, pero la mayoría se perdieron cuando él murió. Pero en sí no te puedo decir que haya sido cristiano, Ujú. básicamente. Sí, pues durante ese tiempo que estabas creciendo y más pues en la adolescencia, yo sé pues que muchos adolescentes tienen como, pasan por muchos conflictos internos. Si de verdad no estabas en el catolicismo o dijiste que eras como ateo, ¿cómo llenabas como ese espacio vacío de la espiritualidad? ¿Qué usabas para, cómo se dice, andar con esos problemas que surgen en la vida? ¿Te arreglabas o con los problemas de la vida? Básicamente con conocimiento, siempre busqué conocimiento, siempre me gustó la idea del conocimiento, de la sabiduría, no estrictamente en el sentido intelectual o racional, sino eh, la capacidad del hombre de entender su entorno y de saber de dónde vienen los problemas y cómo resolverlos. Básicamente, la figura básica fue mi abuelo como te digo, un tipo que tenía un conocimiento pues avanzado, tenía una biblioteca bastante grande, sabía mucho de espiritualidad, si yo no la compartiera en el grado de él, por ejemplo, pero cuando me enfrentaba a un problema o me sentía eh, como que superado con alguna dificultad, siempre buscaba la sabiduría de otros, es decir, me iba a los libros, me iba a gente que había tenido pensamientos bastante útiles y bastante profundos, dícese de la filosofía, la literatura, la espiritualidad también.
como no, también leía la Biblia y aprendí mucho de las enseñanzas de Cristo y apliqué muchas de las enseñanzas de Cristo. Y sí, básicamente eh, la idea de que había otras personas que ya habían pasado por ahí y que ya tenían una experiencia, podrían aportarme algo en los casos de la vida que de verdad necesitara ayuda. Y así fue muchas veces. Mm. Y pues ya cuando llegaste a ser un adulto, ah, ¿hubo un cambio durante ese tiempo, ya cuando te hiciste un adulto? Un cambio, sí, claro, siempre hay cambios. Uno no es el mismo cuando es adolescente que cuando ya supera la adolescencia. La adolescencia fue una etapa más liviana, más simple, la manera de afrontar los problemas no era tan seria, uno apelaba mucho al chiste o a minimizar las cosas con humor o con agilidad o con temeridad. Ya en la adultez uno toma más en serio la experiencia de otros y la propia. Y, pero en sí, desde el punto de vista hacia lo espiritual, no había cambiado mucho de lo que había venido siendo hasta ese momento. Mm, interesante. Y pues, ¿qué fue que te comenzó a interesar sobre el budismo? Porque ahora tienes un blog que compartes mucho sobre el budismo. Ah, sí, ¿qué fue lo que te interesó sobre eso? Yo entré a la universidad a estudiar psicología. Durante la carrera de estudio de psicología se leía varias fuentes filosóficas, sociológicas, también religiosas de referencia, y en una de esas me encontré con el budismo, con algunos textos budistas. Me causó curiosidad, me pareció interesante, me pareció útil y los tenía bien en cuenta referenciados, pero no me detuve ahí en el budismo. O sea, tenía una muy buena impresión del budismo, pero ya, eso es todo. Al avanzar la carrera, ya casi terminar, volví a encontrarme con los textos y empecé a hacer como una similitud o una equivalencia entre la ciencia de la psicología como ciencia de salud mental y como arte y el budismo como doctrina. Básicamente el Buda dice que habla de dos cosas, el sufrimiento y cómo superarlo. Eso en términos actuales es lo que aspira a hacer la psicología, a encontrar las falencias emocionales y psicológicas de las personas y arreglar los problemas de salud mental. Entonces, desde la psicología empecé a echar vistazos y a ir estudiando poco a poco las enseñanzas budistas y cada vez que leía les veía como que más practicidad, más utilidad y el anexo del, del peso espiritual como tal, del ejercicio espiritual en sí, que no había encontrado o que no me fue útil en la tradición cristiana o en otras tradiciones que también había visto. Entonces por ahí fue que empecé a entrar al budismo. Ujú. Y nos puedes contar un poco, pues, cómo fue que conociste, ya nos dijiste un poco cómo conociste, pero ¿por qué vehículo? Los primeros libros o cosas que comenzaste a estudiar sobre el budismo fue del Zen tibetano, el Theravada o Soka Gakkai, el Nichiren. ¿Cuál fue el vehículo budista que primero te dio interés? Bueno, el primer contacto con el budismo fue el budismo tibetano. Aquí en Colombia el budismo tibetano es el que más promociona, el que más adeptos tiene, teniendo en cuenta que todavía el budismo en general aquí tiene una promoción muy baja, no es muy popular, apenas está empezando a caminar. Entonces, el primer contacto con el budismo fue el budismo tibetano, que en Bogotá hay una comunidad. Leí unos libros del Dalai Lama, chequeé alguna información en internet y me pareció bueno el budismo tibetano, pero no me pareció que fuera lo mío. En ese momento yo en mi ignorancia pensaba que el budismo en sí, que todo el mundo budista se resumía en la forma tibetana, estaba equivocado. Entonces no le presté mucha atención. Después supe del Zen, en Bogotá también hay un templo
de Soto Zen, el cargo del maestro Encho Quintero. Asistí allá, hice algunas prácticas de Zen, y entonces se fue abriendo más la perspectiva del mundo budista, de las escuelas de la tradición, y empecé a estudiar la historia, y a través de la historia del budismo sí se me clarificó un poco más el panorama y empecé a ver eh, más allá de las tradiciones que hay y las formas culturales. Entonces fue el tibetano, pues fue un vistazo al Zen, y hasta que me encontré con el Theravada, que me pareció el más interesante por su practicidad y también por su nivel de espiritualidad, por la espiritualidad que maneja, y es el que más me ha interesado, el que más he estudiado y el que podría decir que he empezado a practicar. Mm, muy bien. Y nos contaste un poco que fuiste a un templo así tibetano y uno de Zen. ¿Practicaste o participaste en unos retiros de meditación en esos lugares? No, nunca he ido a un retiro. Pasé por Bogotá, pero no estaba viviendo allá, estaba en otras cuestiones, así que aprovechaba la estadía para averiguar, pero no alcancé a ser parte activa de la comunidad. También estuve en otra ciudad que se llama Armenia, allá conocí otra comunidad que es del Camino del Diamante, del Lama Olé. Eh, También analicé esa escuela, estudié hasta donde pude, conseguí algunos libros, pero tuve que salir de Armenia y regresar acá a Barranquilla. Y acá en Barranquilla no hay templos, entonces aquí sí toca estudiar por cuenta propia. Mm. ¿Y cómo es tu práctica de meditación? ¿Aprendiste solo o aprendiste en esos lugares que fuiste? ¿Y cómo es que mantienes una práctica de meditación? La práctica de meditación básicamente la saco de los propios textos de Buda, de las enseñanzas de Buda referente a la meditación, también de las comunidades a las que tuve contacto, de los tibetanos y del Templo Zen en Bogotá, y de otros budistas con los que había tenido contacto durante la carrera, eh, que también compartían sus experiencias y material al respecto sobre la meditación. Actualmente yo procuro meditar todos los días, lo más temprano que pueda. Hay días en que tengo que madrugar bastante y no alcanzo, pero medito en la tarde. Y yo trato de interpretar la meditación de la manera más básica posible, en el sentido de que los aspectos mentales que se tienen que mover y los ejercicios mentales que se tienen que realizar se hagan con el menor número de conceptos posible, como un ejercicio de desaprendizaje que enfoca la mente para poder tener algún control. Eso de un sentido muy básico que intento explicar a quien nunca lo ha hecho. Ya agradecería que me corrigieras o me aportara más en ese tema para mejorar. Pero básicamente sería eso. Mm. Y pues, nos puedes decir en particular cuáles formas de meditación son las que practicas? Básicamente es amar. Ujú. Y como te digo, no he intentado en principio evitar los conceptos, es decir, asociar un tipo de meditación con el nombre y la definición, porque eso me ha dificultado la misma meditación. Es lo mismo que digo, como por ejemplo la meditación guiada. Yo no practico meditación guiada por la misma razón, por la necesidad de clarificar o de no enfocar en conceptos. Sin embargo, sé que estoy muy en pañales todavía. Tengo algunos años de práctica, pero no me considero instructor ni cerca. Me considero un principiante apenas. Entonces es muy rico estar en este estado de principiante, de practicante de meditación y de la práctica en general. Mm. ¿Y puedes hablar un poco sobre la importancia no solo de la meditación, pero cómo nuestra forma de comportamiento y cómo tratamos otros y nuestra vida afecta la meditación o la salud mental como estudiaste psicología? ¿Cómo la meditación afecta la conducta?
pues sí, cómo la meditación afecta la conducta y cómo la conducta también puede afectar la meditación. Sí, el efecto es directo en el sentido de que la meditación busca básicamente el control de la mente, que es lo que yo interpreto, es decir, sobre todo de las emociones. El primer efecto que uno puede más o menos vislumbrar si se empieza una meditación es que te das cuenta de que cuando tú no meditas en absoluto y tienes una vida normal, las emociones te dominan, te controlan, literalmente toman control de tu conducta. Cuando tú empiezas a meditar, primero te das cuenta de ese hecho y segundo, vas adquiriendo una capacidad gradual de que tú controles tus emociones. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que por lo general en una situación X sabes que vas a explotar en rabia, que va a tener una confrontación verbal fuerte con una persona, la asidua práctica de la meditación te avisa que vas a sentir una explosión de rabia antes de que esta ocurra y te da una cierta ventaja de poder controlar esa rabia que tú ya conoces. No te podría decir que no vas a sentir rabia, pero te podría decir que uno tiene la oportunidad de decidir sobre la conducta que va a realizar basada en esta emoción que, como sabemos, es negativa. Entonces, sería como ir adquiriendo un control sobre unas emociones que por lo general no están controladas. Eso es, a mi parecer, una de las primeras cosas que uno se puede dar cuenta cuando empieza a meditar. Otra cosa es la manera de interpretar a los demás. Es inherente a un sentido de compasión en el sentido de comprensión del otro. Entonces, continuando con el ejemplo, yo adquiero la capacidad de, en alguna medida, comprender mi rabia y mi ira. Más allá, puedo llegar a comprender la ira y la rabia del que tengo enfrente. Entonces puedo entender que si, primero, que si reacciono igual voy a alimentarla. Y segundo, que esa rabia viene de un dolor, igual que el mío. Por lo tanto, puedo estar enfrente de una persona iracunda, pero también entendiendo que estoy frente a una persona que está sufriendo, por eso es iracunda. Entonces, no es como antes que tú le echas la culpa a la persona por tener rabia. Tú no le quitas la responsabilidad a la persona, pero ya es más difícil echarle culpa directamente y confrontarte con ella directamente y desarrollar su rabia y la tuya, porque es un círculo vicioso que se alimenta entre sí. Entonces, la manera de convivir con los tuyos, la manera de ver la sociedad, la manera de interpretar a los demás, digo yo que mejora notablemente. Ya no todo es blanco y negro, ya no todo es que esta es una mala persona o esta es una buena persona. Ya entendiendo un poco las bases de la mecánica de la mente, es posible mejorar a través de la meditación tu relación con todas las personas que te rodean, en muchos sentidos, familiar, social, íntimo. Entonces ese sería un ejemplo de lo que puede hacer la meditación de entrada, y todavía sin contar los beneficios espirituales en sí mismo. Mm. Y hay que seguir pues con ese tema. Hay cómo la práctica de la meditación y las enseñanzas del budismo, cómo han transformado tu vida. ¿Tú qué te has dado cuenta que pues te han dado a ti? A mí me ha servido muchísimo, me ha cambiado muchísimo. Yo tenía problemas de interacción con otras personas. Por ejemplo, Colombia ha sido un país políticamente bastante polarizado. Aquí todavía hay gente, aunque ya no podemos decir que es en mayoría, ya no como antes, ha disminuido bastante, pero todavía se ve un tipo de filiaciones políticas que se acercan mucho al fanatismo. El fanático te vuelve antifanático y te hace rechazarlo. Y eso me ha ayudado para no llegar a ese nivel y para entender en cuándo estoy enfrente de ese nivel. Me ha ayudado a interpretar cómo se mueve la gente en su sociedad, por qué hacen lo que hacen. Me ha ayudado obviamente con mi familia, me ha ayudado a ayudar a mi familia. Uno como psicólogo, pues realmente no puede ayudar a su familia con psicología
de la misma manera que un médico no puede operar a sus familiares. Por ética y por subjetividad es difícil desde el punto de vista de la ciencia, pero no desde el punto de vista de la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, a través del budismo he podido ayudar a mis familiares de una manera en que como psicólogo no podría hacerlo, de una manera más directa, de una manera más efectiva, sí, y más cercana, porque no tengo necesidad de excluir la afectividad. Y la afectividad es importante. Y sí, esos son solo un par de ejemplos que les puedo decir también. De hecho, en el estudio me ha ayudado a adquirir una disciplina de estudio. Me ha ayudado a tener un código ético y moral más claro, más sólido, más fuerte. Me ha ayudado al lenguaje, a la conducta verbal. Yo era bastante irónico, de un lenguaje bastante ácido, bastante sarcástico, como vicio de la adolescencia. Esa era una respuesta, era una manera de hacer justicia personal muy infantil, muy tonto. Y también le sacaba cierto disfrute porque la otra persona queda como que lo que llaman un troll. Y en la práctica, el Buda hace mucho énfasis en el lenguaje, en el uso de las palabras, en la obtención del lenguaje. Y eso me ha ayudado muchísimo a limpiar mi lenguaje, a comunicarme mejor, a entenderme de manera más inteligente y a poder hablar con personas que antes no podía hablar. Muy bien. Ah, y no sé si tú te has dado cuenta, pero por lo menos yo sí me he dado cuenta que a veces hay personas que en realidad tienen problemas muy graves psicológicos y a veces tratan pues de encontrar el remedio solo con práctica pues espiritual o con la meditación solamente y pues niegan ir a un psicólogo y encontrar remedios profesionales médicos. ¿Puedes hablar sobre un poco de la importancia de también no solo tratar de resolver nuestros problemas con la espiritualidad, la meditación y el budismo o cualquier otra religión, pero la importancia también de buscar una persona, un clínico que puede ayudar a uno con sus problemas psicológicos? Sí, claro que sí. La gente piensa que uno va al psicólogo es cuando ya tiene problemas y cuando ya tiene que aceptar por fuerza que necesita ayuda. Eso es un error. Uno no siempre va al médico cuando está enfermo, uno también va al médico como medida de prevención y para mantener una buena salud física. Con el psicólogo es lo mismo. Ahora, cuando se necesita ayuda, que cuando se tiene un problema psicológico, uno va al psicólogo para llegar a ver lo que uno por sí mismo no puede ver. El psicólogo viene siendo en ese sentido como la persona que te mira la espalda y te dice, tienes este problema en la espalda, tú no puedes ver tu espalda porque es imposible, tus ojos no tienen acceso a esa área de tu cuerpo. Me estoy refiriendo aquí a las áreas inconscientes de la mente, al subconsciente. Trabajar con el inconsciente, para eso se necesita ayuda, se necesita alguien que conozca y sepa reconocer los mecanismos psicológicos de la persona. Y en ese sentido, el psicólogo te puede ahorrar tiempo y te puede ahorrar unos errores que posiblemente tú puedas superar por ti mismo, pero que no tendrías por qué hacerlo si tienes una asesoría. Y te va a facilitar el panorama. El psicólogo no te arregla el problema. La mayor virtud del psicólogo es que te da un diagnóstico más claro de cuál es el problema, porque el psicólogo no te puede arreglar el problema. El psicólogo te ayuda a que tú lo arregles, porque en psicología es imposible que alguien te arregle las patologías como el médico. El médico te puede operar y eso ya depende de él. En psicología no. En psicología, al igual que en el budismo, es el mismo paciente el que tiene que asegurarse de que las cosas se hagan. Y es el mismo paciente el que tiene que hacer el esfuerzo para superar el problema. El papel del psicólogo en este caso es asesorar, es ver dentro de la psiquis de la persona cuál es el origen del problema, cómo hacer para no tropezar, evitar unos errores que pueden ser para peor y ir
como que mostrándole cuál es la vía más efectiva y más clara para superar el problema. Esa es la descripción básica de los tratamientos, por ejemplo, contra la adicción, contra las fobias, contra las patologías. Básicamente esa es la función del psicólogo en la salud mental. Gracias por compartir eso. Y pues por lo menos de tu propia experiencia, ¿nos puedes hablar un poco sobre cómo se puede unir a lo que sabemos de la psicología moderna y la práctica budista? ¿Cómo van juntas? El, la psicología es la ciencia de la mente. El budismo también es una ciencia de la mente. La psicología, la verdadera psicología empezó cuando se descubrió el inconsciente, la existencia real del inconsciente, cuando dejó de ser una suposición y se comprobó realmente que era el inconsciente. De ahí Sigmund Freud dijo que la máxima evolución de la psicología sería la neuropsicología, es decir, el estudio del funcionamiento neuronal, del aparato cerebral, en función de la psiquis. Ahí, en ese sentido, ha avanzado la ciencia de la psicología. Y la ciencia de la psicología ha ido descubriendo cosas y de efectos del funcionamiento neuronal que ya se habían vislumbrado desde el budismo. Es decir, en estos momentos la psicología está encontrando los por qué funciona la mente de esta forma. El budismo desde hace muchísimo tiempo sabía el cómo funciona, que es realmente lo práctico, que realmente que tiene efecto. El conocimiento de la existencia realmente son de terapeutas, no de pacientes. Lo que al paciente le importa es cómo hacer para resolver los problemas o para tratar los problemas. Y ese es el punto clave que trata el Buda. Es básicamente, como él lo explicó desde el principio, qué es el sufrimiento y cómo superarlo. Entonces, yo veo, por ejemplo, la psicología arrancando como el avión de los hermanos Wright, la psicología conductual como un jet, y así evolucionando hasta lo que podría ser un avión supersónico ahora. Yo hago el paralelo con Buda y Buda se teleporta, ¿sí me entiendes? Ni siquiera tiene idea de llegar porque ya llegó a la meta. El, el, la cumbre de la salud mental es lo que en psicología se llama el nirvana, la superación absoluta del sufrimiento. Y es un paralelo literal, son dos artes que se complementan perfectamente. Y se me hace raro porque la primera vez que una chica que me acuerdo que era seguidora del Lama Olé del Camino del Diamante, me preguntó, ¿no?, que yo qué hacía. Yo llegué a su grupo y yo le dije, no, yo soy psicólogo. Ella como que se asustó y trató de disculpar que el budismo no pelea con la psicología, con la ciencia psicológica, de la misma manera que hace un cristiano evangélico, por ejemplo. Y a mí eso me extrañó uno, porque no se excluyen, al contrario, se complementan perfectamente. Entonces, la práctica de la psicología, del budismo, me ha ayudado a coger la práctica básica de la psicología, la práctica profesional de la salud mental, y me ha ayudado a potenciarla muchísimo más de lo que se hubiera podido potenciar con otros estudios. Aquí te voy a pues tirar una pregunta pues un poco más profunda. Por lo menos en la forma que yo entiendo la psicología moderna occidental, se trata mucho pues de tratar de hacer un ego más fuerte, un yo más fuerte, desarrollar el yo o el ego. Pero en el budismo hablamos del no yo, que no hay un yo y que hay que dejar de ir del yo porque es un problema. ¿Puedes hablar pues de estas dos ideas y pues cómo tú llevas estas dos ideas a la misma vez, como eres un psicólogo y también el budismo, cómo haces entender estas dos cosas que por lo menos aparentemente en el nivel arriba parece que son una contradicción? Sí, claro.
Hay también una percepción distinta de lo que es la psicología, así como en el budismo, que una cosa es el budismo en sí, en su práctica, y otra cosa lo que venden los medios. Con la psicología pasa igual. La psicología también está teniendo su boom, se está volviendo popular y está adquiriendo una forma popular, que son las cuestiones que llaman ahora de autoayuda, de libros de superación, de Walter Rizzo y cosas por el estilo. Como te comenté anteriormente, yo creo que la máxima evolución de la psicología es las ciencias neuronales. Y si tú ves el consumo popular o la visión popular de la psicología, se va al lado opuesto, que es la psicología del sentirse bien, de sentirte bien, de hacer sentir a la persona bonito. Es lo que yo llamo psicología de supermercado. Si tú vas a un supermercado y a veces en las cajas de los supermercados ves libros, ves las revistas de farándula y también ves libritos que está el letrero de psicología, eso en realidad no es psicología, eso es comercio. Y ese tipo de psicología es la que precisamente solidifica y fortalece el yo, ese yo que en el budismo estamos trabajando para disminuirlo. Entonces, a mí los pacientes se me pueden estrellar porque tienen la idea errónea de que el psicólogo es el tipo al que tú le pagas para que te haga sentir bien, para que te haga sentir bonito contigo mismo y te diga que eres hermoso como eres y que no tienes que cambiar nada. Error. El psicólogo es el tipo que te saca de tu zona de confort, que te va a decir, lo siento, pero no eres tan bonito como pensabas, no estás haciendo las cosas bien, te estás haciendo daño con esto. No te puedes identificar con tu problema de obesidad porque se va a desbordar y después vamos a estar hablando de diabetes, de hipertensión, de problemas respiratorios. No es bonito no es saludable que te obsesiones con tu imagen, con la percepción que tienes de ti mismo basado en los demás porque algún día ese cristal se te va a quebrar y te va a hacer daño. Entonces, es un error de interpretación de la psicología. La psicología, en realidad, ni siquiera toma en cuenta el yo, toma en cuenta el funcionamiento de la mente en pro de la buena calidad de vida de la persona. La cuestión es que hay mucho comercio ahora que le ponen el nombre de psicología o de terapia y lo venden como en las cajitas de McDonald's. Entonces, a cualquier cosa le ponen el apellido de terapia. Entonces hay abrazoterapia, hay libroterapia, hay perroterapia, hay cualquier locura terapia, a eso le ponen terapia, le dicen que es psicología y lo venden. Eso fortalece el yo, es una cajita mágica para ir guardando futuros sufrimientos y a eso tristemente es lo que le llaman psicología ahora, pero eso no es psicología. Buena respuesta, me gustó mucho. uh, Tal vez hay personas que están escuchando ahorita y tienen problemas en su vida o están en un lugar muy difícil. ¿Qué consejos puedes compartir con esas personas? ¿Qué has aprendido tú en esta práctica como psicólogo y meditador que puedes compartir con las personas que tal vez pues ahorita están sufriendo? Sí, primero que nada estudiar las enseñanzas de Buda. Como decimos acá, las enseñanzas no tienen presa mala, no tienen desperdicio y todo es útil siempre y cuando se pase a la práctica. Una de las enseñanzas que es muy útil en esos casos es la impermanencia, la capacidad de saber, de entender que sea cual sea la situación, esta no va a ser así por siempre, esta va a pasar. Como una máxima budista que se ejemplifica también varias veces, que es la frase, esto también pasará, cuando le estás pasando bien y cuando le estás pasando mal. La impermanencia, las cosas se mueven. Encomendarte la misión de averiguar cuál es la importancia y el peso real del problema que estás padeciendo, porque muchas veces el 90% del problema en realidad es una ilusión y el 10% del problema
que sobre lo que sí tienes control, sobre lo que sí puedes manejar y lo que sí puedes cambiar, lo estás ignorando por darle importancia a ese gran porcentaje del problema que no te has dado cuenta, pero que es un problema porque tú decidiste que es un problema o porque tú decidiste que es un problema que te tiene que afectar sí o sí. Y si tú encuentras la manera de ver realmente cuál es la naturaleza del problema, en qué medida te afecta realmente y en qué medida puedes hacer algo al respecto, tu visión del problema va a cambiar y el efecto que tiene sobre ti va a disminuir. Esos son dos ejemplos de cómo se pueden usar las enseñanzas. Ser humilde y buscar ayuda, no precisamente de un psicólogo, de cualquier persona. Hay gente mayor que tiene mucho conocimiento, tenga o no tenga experiencia espiritual, no estar solo, y si es estar solo, no interpretar la soledad como un fracaso, como una pérdida, como una condena. Estar solo es una parte fundamental de la práctica, y cuando se entiende la soledad es algo muy positivo y fortalece bastante. Básicamente, echarle un vistazo a las enseñanzas del Buda y practicar lo que se pueda. Gracias por compartir esos consejos con nosotros. Y ya pues, para terminar, siempre me gusta darle la oportunidad a las personas que estoy entrevistando que si tienen preguntas para mí me pueden preguntar una o dos preguntas. Sí, tengo entendido que perteneciste a la milicia, que estuviste en el ejército. Ujú. Quisiera saber cómo es el traspaso del ejército a la vida monacal, o si ya estabas practicando el budismo antes de salir del ejército, cómo fue ese pedacito. Pues yo siempre en broma, cuando primero cuando me preguntan ese, siempre digo pues hay muchas similaridades. Tenemos uniformes, nos despertamos en la mañana, tenemos el pelo corto, comemos a la misma vez. O hay como una institución, hay muchas cosas que son pues muy similar, pero obviamente pues a lo que se dedican es completamente lo opuesto uno al otro. Uh, Comencé solo con más con estaba yo practicando toda mi vida artes marciales, pero después cambié a una diferente escuela de Kempo Karate y ahí el maestro practicamos mucho una forma de meditación que ponemos la atención sobre diferentes partes del cuerpo y tratamos de pues crear intenciones a la misma vez que estamos practicando, y eso como que abrió algo adentro de mí para una curiosidad para reconocí algo adentro de mí que era muy diferente, y pues quería saber más de estas clases de cosas, entrenamientos, y eso me llevó a la meditación y comencé con la meditación Theravada en el templo que ahorita soy un monje, y también me llevó al yoga porque estaba yo pues muy enfocado en el cuerpo por las artes marciales y por estar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Era una persona muy física y incorporando el yoga y las artes marciales y la meditación Theravada. La última vez que fui a Afganistán dije pues sabes qué, me voy a dedicar completamente a la práctica de meditación o de introspección, aunque sea yoga, artes marciales o budismo. Practicando la introspección es lo que estaba haciendo en todas las diferentes 3 clases de prácticas, y dije si aquí me ayuda, si no tengo los mismos problemas que surgieron en la mente las otras 2 veces que fui a Irak y Afganistán, sé que esto es verdadero, porque uno sabe si algo de verdad es verdadero debido a los resultados. Pues me dieron buenos resultados y transformó mi vida, y las cosas que me interesaban antes ya no me interesaban tanto, las cosas que me excitaban antes ya no me excitaban tanto, y las cosas que no me gustaban o que me hacían que me enoje no me enojaban tanto. Uh, y entre más practicaba, me estaba yo más alejando de las cosas o de la forma que antes era, y me di cuenta pues que esa carrera en la Fuerza Aérea pues ya no me quedaba a mí, aunque me dio muchas oportunidades. Fui a la universidad, me lo pagaron todo gratis y viajé por el mundo, andaba en China, en Corea, en Europa, fui a muchos lugares, pero ya no podía participar en eso. Y me fui a un retiro a las montañas y ahí experimenté algo
muy diferente, una oportunidad, vi una oportunidad de una vida completamente diferente y después regresé a este templo otra vez y uh, me, me quise ser un monje y eso tomó como unos meses y durante ese tiempo estaba en el proceso de salirme de la Fuerza Aérea y me fue muy bien porque los sargentos y el comandante me respaldaban en mi decisión y me dieron el permiso para salirme y en 2 meses ya me dejaron salir y para muchas personas es muy difícil, pero era obvio que yo estaba serio, que estaba practicando, ellos me vieron y por eso se me hizo la oportunidad salirme. Es muy difícil durante tiempo de guerra salirse de las Fuerzas Armadas, pero ellos sabían pues que era sincero en la práctica. Bien, interesante. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué le puedes decir a una persona que quiere practicar el budismo y que se encuentra con, porque hay diferentes, como decir, opciones en el mercado de lo que se ofrece? Está la Soka Gakkai y Kadampa, ¿qué le puedes decir a una persona que quiere practicar el budismo laico y que le pueda servir como prevención para no caer en un lugar, en un grupo, en una secta o a cargo de una persona que realmente que podría crearle más problemas que beneficios? ¿Cómo poder identificar cuando es un ambiente serio para practicar el budismo y cuando no? Muy buena pregunta y tocaste en un tema que yo lo cargo muy cerca a mi corazón. Yo le pido a las personas que tengan el mismo nivel que usen el mismo nivel de inteligencia y discriminación como si iban a comprar una casa, un carro, invertir dinero, a pedirle a alguien que se case con ellos. Tenemos que usar nuestra inteligencia que ya tenemos y nuestras capacidades de analizar y discriminar también en la religión, en la espiritualidad. Solo porque algo es religioso o espiritual no significa que nosotros debemos dejar atrás nuestra inteligencia. Tenemos que usarla para ver en qué nos estamos involucrando, qué nos están enseñando. Como dije antes, lo importante es que dé resultados, que la práctica dé resultados. No solo que se mira bien y que dicen que es un gran maestro y que mira es muy caro y que gente de mucho dinero o gente de títulos o personas famosas vienen a este lugar. Eso no importa. Lo importante es que pues donde vayas, que ese lugar te ayude a superar los problemas que tienes y que te den resultados y a la misma vez que no te vayan a traer nuevos problemas y que también puedes tener confianza en el lugar, que no sea un lugar pues que ves que pues aunque tú estás sacando beneficio, tal vez otras personas están siendo abusadas por el sistema de esa organización o por ese maestro. Hay que usar la misma nivel de inteligencia en todo lo que usamos. Uno solo no le compraría una casa a una persona así solo, así por vos. No, quiere un contrato y quiere que pase por el proceso del banco y hay que tener un agente. Y le pido a las personas que antes que vayan a un lugar o cuando vayan a un lugar a comenzar, que usen ese mismo nivel de discriminación, que hagan su tarea y su investigación, que vayan por la internet, que le pregunten a las personas y pues que de verdad no les den como un paz solo porque es un lugar espiritual. No, a ni una persona solo hay que darles un paz así que se la vamos a pasar porque es una persona especial o un lugar espiritual. No, todo el tiempo tenemos que usar nuestra inteligencia que tenemos. Es la única cosa que tenemos como refugio, es nuestra propia inteligencia. Porque la inteligencia de las otras personas está sirviendo para esa persona y tal vez esa persona no tiene tus intereses en mente. Y es como, creo que no di una respuesta así como muy adecuada, pero creo que es esta forma de analizar las cosas debemos usar en todos casos. Y la práctica religiosa o espiritual no le debemos dar un pase porque es algo espiritual, no.
todo al mismo nivel de análisis. No hay que darle un pase a nadie. Sí, esa es más o menos la línea de pensamiento con la que estoy publicando el blog. Básicamente esa misma. Sí, ok. Antes de irnos, ¿nos puedes contar un poco de tu blog? ¿Por qué lo comenzaste? Y pues, ¿y qué esperas de sacar del blog también? El blog empezó como una manera de complementar la práctica, de reforzar la práctica. El blog no es una manera de publicar los conocimientos que he adquirido. Al contrario, es una manera de aprender más, de estar en contacto con la comunidad de practicantes laicos de lengua española. Ha funcionado, he tenido contacto con mucha gente con no pensé tener contacto. Eh, y el blog lo comencé a hacer el año pasado, cuando ya llevaba suficiente práctica como para decir, quiero compartir esto con alguien, quiero comparar experiencias con otros practicantes que también estén empezando. Y, y sí, quiero, uno de los fundamentos del budismo es la comunidad en sí, es compartir las prácticas con otras personas. Y esa fue la iniciativa. Y la práctica aquí en este lado del mundo, en Latinoamérica, en Occidente, me ha parecido, mientras más he estudiado budismo, mientras más he averiguado y tengo experiencias, es muy presta al engaño, es muy presta al, al mercantilismo, a la persona que llega y te dice, soy espiritual, la gente se encanta porque la gente quiere creer. Y así como has dicho, se convierte también en un comercio. El fundamento del blog es seguir las enseñanzas y el ejemplo del Buda cuando dice que antes de creer algo hay que comprobarlo, incluso sus propias enseñanzas. O sea, si de entrada hay que poner en duda las enseñanzas del propio Buda y comprobarlas muchísimo más lo de cualquier otra persona común y corriente. Y sí he encontrado varias cosas que me han parecido fraudulentas y las he ido compartiendo en el blog. Y eso es lo que estoy haciendo y aún trabajo en eso. Hay bastante material en ese sentido de trabajar. También como las prácticas en sí, la parte espiritual, los beneficios y todo lo referente a la práctica. Esa es básicamente la idea del blog. ¿Y qué es el domicilio del blog en la internet? Es apuntesdeunbudista.blogspot.com. Muy bien, así para que las personas puedan ir a tu blog y leer los artículos que tienes ahí, que por lo menos de los dos o tres que ha mirado, me gustaron mucho. Y también, antes de irnos, solo trajiste una cosa muy importante al tema, que hasta el Buda dijo que hay que examinar sus enseñanzas y no solo hay que tomarlas así ah, planamente. En el Kalama Sutta o en el Kesaputiya, Kesamutta Sutta, lleva muchos nombres, el Buda dice eso. ¿Cómo sabemos a quién seguir? No por tradición, no por fama y otras muchas diferentes categorías, dice, pero si uno en practicarlo saca los resultados y ve que los resultados es bueno para uno mismo, para otros y para ambos, después síguelo, tómalo como tu práctica. Y también se refería al Buda a lo mismo de lo que él enseñaba. Dice, ven, te invito a tratarlo. Y si te sirve, si te da resultados, tómalo. Y así es, pues, para mí eso es como la esencia del budismo. Es una forma muy pragmática, el budismo para mí, por lo menos. Sí, sí, voy a entender. Pues muchas gracias, David, por tomar el tiempo. Yo sé que pues no nos comunicamos bien y nos Sí. teníamos que esperar unas horas para otra vez juntarnos, pero muchas gracias por tomar tiempo de tu día. Estoy seguro que tienes muchas cosas que hacer. Como eres psicólogo y estás en el budismo escribiendo tu blog y tienes tu vida regular, tienes muchas cosas que hacer y podías estar haciendo otras cosas y te agradezco mucho. Y pues ojalá que esto sea el comienzo de un diálogo, una conversación que podemos seguir más años en el futuro. Sí, claro, muchísimas gracias por contactarme, por llamarme, por leer el blog. Me ha parecido muy interesante, muy divertido y sí, ojalá
sigas leyendo el blog, podemos sacar otro tema y conversar otra vez, sería excelente. Muchas gracias, David. Pues nos vemos. Igual, chao. Hasta luego.